Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la economía P2P. Estamos nuevamente con Leo, ¿todo bien? ¿Cómo vayan? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Y Me alegro, hoy me tenemos alegro. un episodio que va por el episodio pasado. El episodio pasado tratamos un poco más las estrategias, como distintas estrategias libertarias. Y hoy traemos un poco las herramientas que hoy podés usar, no tenés que andar esperando. Es medio como el concepto esto de secesión individual que puedes hacer con Bitcoin Cash, pero bueno, hay otras áreas que no son tan individuales, pero que también son herramientas que ya existen que pueden servir. Y si querés empezamos directo ya con el video. Puede Sí, que sea la aclaro una parte... cosa antes de arrancar que me parece una salvedad importante, que nosotros las herramientas que vamos a recomendar son herramientas que nosotros con ya mismo utilizamos o tratamos de utilizar en la medida de lo posible. Hay algunas que obviamente, bueno, cuando mencionemos, no sé, sistema legal, es medio inaplicable todavía, pero está, o sea, la herramienta está. A lo que voy es cuestiones más prácticas, como por ejemplo el sistema de mensajería, que lo vamos a tocar, son herramientas que nosotros mismos recomendamos porque somos usuarios de esas herramientas. Entonces, hay una cuota de experiencia y una cuota de, bueno, haber ido probando todas las alternativas que había para poder llegar a lo que nosotros consideramos, por ahí no lo óptimo, pero sí lo mejor de lo que disponemos hoy en día. Obviamente no consideramos que las ideas que nosotros de alguna manera manifestamos o buscamos poner en práctica dependan de la tecnología de la época. Es como decir, bueno, Tanta no vamos a tecnología. llegar a Ancapistán hasta que no Sí, sí. tengamos, no sé, pistolas de rayo láser o un sistema legal que sea, o sea, que automáticamente violas una norma y te parte un rayo al medio, ¿no? Eso no existe. Pero Pero bueno, o sería sea, no cool. estamos esperando eso. Tenemos una alternativa para por lo menos distintas áreas y nosotros como practicantes de estas ideas y obviamente de todo un sistema de valores, que esto en definitiva siempre termina siendo de fondo una cuestión moral, buscamos poner en práctica eso. Y no hace falta esperar ni pedir permiso. Entonces, quizás este video está bueno para aquel que esté interesado en ver cómo poner en práctica un montón de ideas que por ahí vas adquiriendo, sobre todo en este último tiempo, que uno dice, che, cuánta gente que llega. Y para otras personas va a ser medio una condena, porque hay gente que está muy cómoda en la inactividad de decir, bueno, Sí, yo soy superior al resto porque pienso de esta manera, pero a la hora de actuar actúo igual que la mayoría. Entonces, bueno, sí, sí. habiendo hecho esa salvedad, quiero, si querés, Sí. arranquemos También o no sé si tenés hay un algún comentario para hacer. episodio, hay un episodio en que nosotros hablamos de cómo, cómo empezar progresivamente a adoptar vos Bitcoin Cash. No me acuerdo exactamente el nombre. Es un episodio que lo recomendamos. Y damos algunos consejos de cómo, ¿no? De cómo empezar a reemplazar el dinero fiat en tu vida por Bitcoin Cash. Y ahí explicamos que obviamente no es algo instantáneo, sino que es progresivo, digamos. De a poco vas dejando de consumir, no sé, carne con dinero fiat y empezando a consumir con Bitcoin Cash. Dejar de comprar algo en Mercado Libre, por ejemplo, y comprarlo por Bitgri o este tipo de cosas. Que por cierto no estaba Bitgri cuando hicimos el video, hubiese calzado espectacular, pero si viste este video y estás viendo y viste el anterior, agrega Bitgri. Eh, y, y a eso nos referimos, es un proceso, no es algo instantáneo. Inclusive muchas de las herramientas que hoy vamos a mencionar, que son cosas que están buenísimas, eh, algunas que no son practicables individualmente. O sea, son bastante más complejas. Eh, es más complejo. Así que, si querés, pasamos directamente. Y la primera área, que es la más fácil de todas, que es dinero, ¿no? Y en este caso tenemos Bitcoin Cash. Es como la alternativa al statu quo financiero, o como lo quiera llamar, que es Bitcoin Cash. Y acá es interesante porque en cada país en general hay alguna comunidad de Bitcoin Cash. Lo primero que te decimos es unificate a esa comunidad, ¿no? Y si no hay, créala. Y si no hay que En darle el caso de exactamente eso iba a Argentina, decir. acá, en el caso de Argentina tenés el Bitcoin Cash Argentina, tenés el Telegram en el banner del propio video este acá abajo, @SH Argentina. Y si no, bueno, tenés las redes Y sociales y están todo. invitados a sumarse personas que por ahí no sean de Argentina, pero que estén interesados en la labor de Sí, sí. adopción. Y obviamente todo lo que quieran copiar lo pueden copiar libremente. Eh, o sea, en el caso, por ejemplo, de Argentina, el trabajo de crear e iniciar el movimiento, la comunidad, ya lo hicimos.
Entonces, Sí. simplemente sumate y ya vas a estar aportando un montón. Ahora, si por alguna de esas casualidades no lo hiciste, o por ejemplo estás en un lugar donde no hay una comunidad muy grande de usuarios de Bitcoin Cash, igualmente puedes iniciar la voz siendo un propio usuario de Bitcoin Cash, es decir, empezando a adoptar las herramientas, empezando si querés a formarte para poder explicarle a otras personas qué es Bitcoin. ¿Y por qué nosotros elegimos Bitcoin como reemplazo del dinero? Bueno, esto obviamente de eso se trata un poco la economía P2P y a lo que vamos con todo el podcast, pero resumiéndolo, es la mejor alternativa que tenemos para salir del sistema de dinero fiat. Y nosotros, con Ian, hemos probado, hemos intentado utilizar muchas otras criptomonedas. Sí. De hecho, tenemos una playlist específicamente en la que hablamos de, por ejemplo, otras criptomonedas con las cuales se suele comparar Bitcoin, que son, bueno, por ejemplo, BTC, Lightning Network, Nano, Monero, incluso Litecoin. Entonces, todas estas ideas, ¿no? Estas variantes. ¿Y por qué nosotros consideramos que son, digamos, algunas pueden ser buenas, pueden tener buenas ideas, pero en definitiva siempre Bitcoin Cash tiene como esa ventaja, ese edge que le da por encima del resto, que creo que lo hace lo hace una opción superadora a largo plazo, ¿no? Que nosotros buscamos generar, digamos, algo a largo plazo y que sea sostenible. O sea, de nada me sirve a mí que la gente adopte BTC, Lightning Network y después, digamos, la red se muera porque no existan tarifas. O lo mismo, que la gente adopte Monero, pero es que después enviar una transacción o sea carísimo, o sea imposible, o no se puede usar como efectivo, que ya, digamos, hay problemas hoy en día que no se están pudiendo resolver. Entonces, siempre nosotros volvemos a Bitcoin Cash. Entonces, una opción es tomen de nuestra experiencia y agarren el atajo y empiecen por Bitcoin Cash, o hagan todo el camino y terminen en Bitcoin Cash igual. Es una de las dos. Sí. Si tenés dudas, si querés acelerar el camino, andá y buscá la criptomoneda que Sí, querés en busca la los playlist. videos, busca la playlist. Sacá las dudas. Y ya estás. Y si te quedaron dudas, igual contestaros. O sea, sumate al chat de Telegram y te vamos a estar respondiendo lo que por ahí haya faltado, pero creo que es bastante completo. Exactamente. Dentro de Bitcoin Cash hay algunas herramientas que están particularmente buenas. Tenemos primero Cash Fusion, que es una herramienta de privacidad. Bueno, tenemos episodios hablando específicamente de todos estos temas. Después tenemos BCH Bull, el cual también tenemos un episodio que se llama usando o utilizando Bitcoin Cash como una stablecoin, una cosa así. Sí. Y en este caso lo interesante con BCH Bull es que además podrías, por ejemplo, hacer el tema de la bolsa de valores y todo este tipo de cosas que de a poco... Hoy tenés commodities, tenés oro, plata, otras cripto, dólar y distintas cosas, pero tenés commodities otras como monedas fiat, oro y plata que están dentro de... Sí. Exactamente, que están dentro de... Es una cuestión de liquidez y que... Un oráculo. Exactamente. Es decir, el sistema es bastante completo y de hecho como desarrollador, es decir, si por ejemplo, no sé, tenés una empresa dedicada a proveer servicios cripto o querés proveer servicios cripto en cadena, está bueno, por ejemplo, lanzar lo que vos creas que falta. Podrías, por ejemplo, crear una réplica de la bolsa de valores creando tokens que persigan el precio de acciones. Entonces directamente la gente puede comprar acciones teniendo Bitcoin Cash. O sea, podrías crear sintéticos y vos podrías proveer ese servicio y obtener una comisión por proveer ese servicio, que es lo que hace BCH Bull, que es un servicio, digamos, que ofrece una empresa privada, si bien tiene toda la ventaja de que el contrato está en la cadena de bloques. Entonces, tenés un servicio provisto por una empresa privada, el contrato está en la cadena de bloques y entonces es inescrutable, o sea, es decir, no podés falsificar esa información que está escrita ahí, lo cual está bastante bueno. Y por otro lado, buenísimo. No sé, incluso se me ocurren sistemas de seguro, sistemas digamos, de cobertura mutua. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer y todavía se puede explorar mucho más. Y aclaro que esto está interesante porque va a salir Cash Script, la primera versión, la versión 9.0. Es decir, ya había varias, pero es como la primera gran versión o el primer release mayor. Entonces, va a incluir muchas de estas features y construir sobre Bitcoin Cash debería volverse cada vez más sencillo. Es decir, crear contratos utilizando todo el poder de scripting que tiene incluido Bitcoin Cash, con cash tokens, con introspección activa, con todas las actualizaciones que se fueron haciendo en los últimos 2-3 años, debería ser relativamente sencillo. Y esto es algo que obviamente valoramos por encima de otras versiones de monedas. Inclusive, por ejemplo, por la escalabilidad que tiene. Esto es mucho más simple. O sea, te haces un sistema de sintéticos en Bitcoin Cash, es mucho más rápido y eficiente que hacerlo en Ethereum, por ejemplo. Sí, total. Bueno, tenemos un video sobre Cash Tokens también, sobre la actualización de Cash Tokens. Pueden ir a ver. Después hay herramientas, por ejemplo, map.bitcoin.com, que por el momento
es la herramienta dedicada a la búsqueda de comercios, pero si Me estás en gusta que das por el Argentina, momento. si, Se vienen sorpresitas. si estás en Argentina, en unos pocos meses vas a tener una herramienta mucho mejor. Ya te vas a enterar seguramente. Eh, Después tenemos, por ejemplo, los Flipstarter, que también es otra herramienta, es espectacular. Es crowdfunding en Bitcoin Cash, o sea, financiación colectiva para proyectos específicos o lo que quieras. Que está muy Y de bueno. cualquier parte del mundo y sin censura Sí, y sí. sin comisiones. Sí, O sea, es con esto todas las es ventajas de Bitcoin Cash. todo, todo lo que podías pedir de un sistema de crowdfunding sobre un sistema de cripto. Sí, total. Y después, si quieres, pasamos a la otra área, porque este podcast no se trata específicamente de dinero y moneda. Tenemos otros proyectos, por ejemplo, hay uno que me encanta, que no sé por qué la gente no está fascinada con esto, pero a mí personalmente me fascina. Yo cada vez que los nombro, todo el mundo me mira con cara de... pero a mí me encanta. Y es algo que inventó el queridísimo Tom W. Bell. Él es un abogado que trabajó mucho tiempo en el sector privado y creó un sistema jurídico de código abierto que se llama ULEX. O sea, ULEX con Y, ULEX, si lo quieren buscar. Y básicamente, él lo que propuso es un sistema jurídico. Esto él lo pensó específicamente para zonas privadas. ¿Sabes dónde funcionaría muy bien esto? Por ejemplo, en el episodio anterior hablamos de estas ciudades o comunidades que son como aglomeraciones de zonas de casas en el agua, este tipo de cosas, construcciones marinas. Con Seasteading y todo esto. Seasteading Institute de Friedman, Patrick Friedman. Y está muy bien pensado para eso, inclusive creo que es lo que ellos proponen. Básicamente la idea es, vos tenés, es lo que copia, es el concepto de Linux, de GNU, en el sistema, en el código abierto del software, y lo lleva al sistema jurídico. Entonces lo que hace es, crea una ley, ¿no? Que toca la mayoría de los temas, crea literalmente un sistema jurídico, tomando las mejores prácticas del sistema privado. Entonces, por ejemplo, él notaba que la forma de resolución de conflictos del sistema de beisbolistas, literalmente es así, de beisbolistas en Estados Unidos, estaba muy bueno. Entonces lo lleva a otras áreas, ¿viste? Seguros o distintas cosas. Entonces, él crea este primer sistema que lo interesante es que está en GitHub, o sea, es literalmente está hecho como código. O sea, está escrito, no es código, pero es un sistema de código abierto. Entonces está puesto en un repositorio. Y si vos querés lo podés forkear y modificar. O pedir que se le agreguen cosas o que se le eliminen cosas. Entonces, esto está pensado para jurisdicciones especiales, ¿no? Mercados en línea, zonas económicas exclusivas, seasteading y todo este tipo de cosas. O comunidades emergentes, inclusive. Porque lo que tiene bueno es que no tenés que andar pensando en un sistema legal, ¿no? O viendo qué elegir. Ya el laburo ya está hecho, puedes directamente agarrar ULEX, que es código abierto. Inclusive se va actualizando y va mejorando, es una cosa interesante. Si no te gusta, puedes agarrar una versión anterior. O sea, si no te gusta la versión que está, vos podés decir, bueno, nuestro sistema legal es este, ¿no? Y si no te gusta, le puedes hacer una modificación específica para, no sé, tal vez hay alguna norma o hay algo que no está cubierto que es importante dentro de tu comunidad, puedes agregarlo. Entonces, sí, totalmente. O sea, querés, por ejemplo, no sé, tenés una comunidad católica y querés agregar el código de derecho canónico, que es, digamos, un código claro, interno de ley de la Iglesia Católica, lo puedes hacer. Por ejemplo, ¿no? Si lo querés incluir dentro de tu comunidad como parte. Lo que por ejemplo, tendrías es, además de eso, todas las leyes privadas, ¿no? Es decir, todos los contratos a los cuales el individuo suscriba. Conflictos. Que eso, exactamente. O sea, igualmente tendrías ese marco, si querés, legal de resolución de conflictos, pero en definitiva también tendrías un montón de... O sea, no tenés esta noción de, bueno, tenés una ley que rige por encima de todas las otras en un solo territorio, sino que son varios cuerpos de leyes que incluso hasta se superponen en algunos casos, no se tocan en otros. En algún caso está una por encima de la otra, es decir, es bastante flexible en ese sentido, que es muy parecido a lo que tenías, por ejemplo, en no sé, la Europa feudal, donde tenías instituciones que se solapaban todo el tiempo.
Esto lo puedes pensar literalmente como Linux, ¿no? Y GNU. Vos querés una ley un poco más genérica y que es Ubuntu. Querés algo más específico, tenés, ¿cómo se llama? Ubuntu Ubuntu. cristiano. Ubuntu cristiano, pues se llama, una cosa así. No Tenés sabía, Ubuntu no sabía que cristiano. estaba. Sí, existe, Seguro que sí, me lo sí, has sí. comentado, pero no lo tenía. Sí, sí. Bueno, sí, hay Si, como una si versión de querés Ubuntu eso, que lo aparentemente es tenés. como... Claro. Esto es Sí, no, exactamente o lo por mismo. ejemplo, no sé, querés agregar fácilmente, bueno, así como tenés Arch, que Claro, agregas los últimos paquetes, puedes agregar las últimas leyes a tu sistema. O sea, esto claro, obviamente se puede ir actualizando y vos elegís qué versión estás corriendo, o sea, qué versión de ley claro. tenés. No cambiaría tan rápidamente el sistema de leyes como No, cambian no, las no. actualizaciones del software, ni Pero lo por casualidad, interesante. pero la Sí, base, sí, la sí. idea es similar, es decir, es fácil cambiar y es fácil, Claro. digamos, ir actualizando. Y vos te moves y podés, por ejemplo, forkear o heredar de alguna manera ese sistema de leyes y adaptarlo a los usos y costumbres de una comunidad específica. Obviamente manteniendo principios básicos universales, ¿no? O sea, no Es podés que violar el justamente principio de esa no es un agresión, por poco, ejemplo. un poco la gracia de Ulex, es que básicamente lo que hizo Tom Bell, y esto en sus palabras, él dice que combina conjuntos de normas probadas y fiables de organizaciones privadas e internacionales en una configuración robusta pero flexible. Entonces, básicamente lo que dice es, Ulex protege los derechos personales y de propiedad con un proceso de resolución de disputas eficiente y justo. Dice, ILEX no es una imposición de ningún gobierno, obviamente, sino que se adopta por el consentimiento mutuo de las partes. Entonces, esto podés pensarlo como lo que piensan en el seasteading, esto de vos tenés tu casa flotante, ¿no? Te agrupás con gente que... O sea, si querés una empresa que brinda el servicio de ciudad, ¿viste? Y te puedes integrar, o si querés te puedes desintegrar. Entonces, lo interesante es que si todos esos lugares comparten el Ulex y le agregan cosas específicas que necesiten para su comunidad específica, eh, vos cuando te integrás y te desintegrás, cuando te volvés a integrar a otro lugar, la base sigue siendo la misma, no es un sistema jurídico de 180 grados, ¿viste? Como le dice, 540 grados distintos, ¿viste? Sino que es más o menos algo No, no. que continúa con lo original que estás acostumbrado. Entonces, es algo que me encanta, pero bueno, la gente no me da bola con Ulex. Algún día seguimos. No sos una persona incomprendida, Ian. No, tremendo. Es algo que no lo entiendo. Tom, te recontrabanco en Ulex. Sabelo, si estás viendo esto y sabes español, te recontrabanco. Vamos con todo. Si querés pasamos a educación. Esta es muy interesante, porque Sí, acá hay varios ejemplos. sí, sí. Acá en general lo que hablamos es de homeschooling, ¿no? O unschooling. Aclaro una cosa, o sea, en cualquier caso, esto es una recomendación, no tengo hijos, espero tenerlos algún día. Y probablemente, digamos, el futuro lo siga considerando. Esto no es algo que está fijo en piedra. Bueno, ¿cómo es el método ideal para educar a tus hijos, darles una formación? Pero sí es importante que uno como padre tome la responsabilidad de estar presente en todo el proceso de formación de los hijos. No es simplemente una Sí, tarea sí. a la cual se pueda delegar. Por ahí, dentro de 100 años, en Ancapistán se pueda porque va a ser súper eficiente y va a estar mejor establecida la división de trabajo y va a haber un sistema de incentivos mucho más fuerte para que no introduzcan distorsiones. Pero como está el sistema actual, y cualquiera que sepa leer una noticia y tenga dos dedos de frente lo puede saber, es importante estar presente porque la crianza de los hijos es la clave fundamental para cualquier sociedad desarrollada. Es decir, cambias la crianza de los hijos para bien, vas a cambiar la sociedad de forma mucho más grande Sí, que literal. cualquier otro aporte que puedas hacer. El mejor regalo que le puedes hacer al mundo, si querés ser, digamos, altruista y no en un sentido randiano, sino en el sentido altruista, Sí, traer es buenas personas al básicamente mundo, sí. traer buena gente al mundo. O sea, Sí, sí. criar buenos hijos. Y eso es lo mejor. O sea, sos un excelente, no sé, astrofísico, pero sos un pésimo padre y dejás hijos Sí, desagradables al mundo y bueno, sos una desagradable persona. Al sí, menos sí, sí. desde el punto de vista en que eso va a generar más daño que el bien que vas a traer, en definitiva. Exactamente. Ahora, Entonces, habiendo hecho esa salvedad, que era, creo, sí. algo importante, y no quiero criticar tampoco a nadie, o sea, no estoy yendo contra nadie, simplemente estoy diciendo algo que es cierto. Hay algo que es interesante, y es que nosotros en el episodio pasado hablamos de que hay dos cosas que son trascendentales a cualquier estrategia libertaria.
primero es Bitcoin Cash y después la educación en sí, ¿no? Son cosas que ambas son aplicables a cualquier tipo de estrategia libertaria. Por eso son especialmente importantes esos 2 puntos en este episodio. De Bitcoin Cash hablamos. Y en el caso de la educación, la verdad es que hoy en día Internet es casi que te educas solo con Internet, la verdad. YouTube y muchos Totalmente, sitios como el Mises Institute, Juan de Mariana, Joan de Lu, hay totalmente. un montón de institutos o lugares donde puedes encontrar contenido recontra valioso, libros, hay de todo. Eh, No, y es increíble, por ejemplo, cuando vos le preguntas a una persona, no sé, ves a un artista, le decís, che, ¿dónde aprendiste a dibujar así o a pintar así? No, aprendí en internet o mirando videos, ¿viste? Primero lo que te claro, dicen hoy en boludo. día, ¿viste? ¿Dónde aprendiste a bailar? No, miraba a este que bailaba y trataba de copiarlo, o sea, podía ver los videos y podía, no sé, ponerlo en cámara lenta y copiar los movimientos. Inclusive la gente que programa, todo el mundo te va a decir, mira, aprendí en internet, tenés cientos de miles de cursos en YouTube, en donde sea gratis, Sí, sí, o sí. no, poniendo es gratis, tenés que pagar internet, pero pagaste internet y tenés acceso a eso en muchos casos. Entonces, hay un montón, y ya está muy metida en la cabeza de la gente la cultura de, bueno, Internet se puede usar como una herramienta para traer contenido hacia mi vida y de alguna manera diseminarlo. Sí, Obviamente, diferente calidad. Ahí está el criterio de uno, por ahí desarrollar ese criterio y ahí, digamos, tiene que estar también para mí la presencia del padre que ayuda al hijo a la formación de ese criterio de discernimiento de, bueno, esto es contenido de calidad, esto es basura, pero en sí, sí, general, sí, digamos, con lo total. que es contenido técnico, por ejemplo, si te enseñan a programar mal, simplemente te vas a dar cuenta de que el programa no compila. O sea, es fácil descartar buenos y malos productos en ese sentido. Sí, total. Entonces, acá tenemos dos cosas. Por un lado, homeschooling y unschooling, que como para hablar, eh, como es rápido y mal, no me acuerdo la frase. Eh, Básicamente, homeschooling es educación en casa, ¿no? Pero ambas son en casa. Pero la diferencia es que el homeschooling sigue una currícula, ¿no? Hay un orden dado por currícula, materias, años y el contenido, o sea, tenés ese orden. Y en el unschooling, el orden es distinto. Básicamente en el homeschooling lo que buscas es que tu hijo al final de, cuando tenga 18 años, 17 años, se certifique el secundario, por ejemplo. En el unschooling el objetivo es distinto. No hay una currícula literal. Vos lo que, si querés, podés setear son objetivos mínimos que querés que tu hijo tenga. Por ejemplo, no sé, que sepa leer y escribir muy bien, inglés y no sé, lo que te interese. Eh, Obviamente en ambos sistemas seteas objetivos, pero en el unschooling capaz que tiene más sentido. Eh, Porque es más como dejarse llevar por la curiosidad y todo este tipo de cosas. Que es lo primero que te mata al colegio, ¿no? Eh, Timbres, horarios y todo este tipo de cosas que están hechas específicamente para que matarte la curiosidad. Esto lo explica muy bien, ahora lo vamos a hablar. Un autor, porque vamos a dar autores ahora. Y el unschooling es como que no le importa tanto la titulación, por eso no le interesan los currículums. Eh, es como, algo lo que te interesa es que tu hijo sea una buena persona y aprenda lo que le interesa y necesita, y no que siga una currícula por seguir una currícula, por ejemplo. Eso es lo que te diría alguien del unschooling. Lo que te da el homeschooling Totalmente. es si no tiene una titulación y quiere hacer la universidad, lo dejas afuera, por Sí, ejemplo. inclusive esto no es algo que solamente se ve en, digamos, educación estatal o educación obligatoria, como está pensado hoy en día, en donde vos tenés un programa único del gobierno para todos los alumnos, por ahí con alguna diferencia. A lo mejor en algún lado tenés alguna escuela técnica, pero no mucho más que eso. Capaz que en algunos países las provincias o, eh, no sé, algunos ministerios internos tienen como cierta flexibilidad para decir, bueno, no sé si es una comunidad rural que aprendan algo de agricultura, por ejemplo, pero en general suele ser bastante homogéneo. Esa tendencia a homogeneizar, obviamente no da resultados porque nosotros como personas no somos homogéneas, somos todos distintos, entonces todos necesitaríamos idealmente una educación adaptada a nosotros, no nosotros adaptarnos a un estándar. Entonces, el resultado de eso es, por ejemplo, eh, que
la mayoría de los contenidos que una persona ve a lo largo de su historia durante, no sé, por ejemplo, primaria y secundaria, 2 años que estás metido en la escuela, no terminas utilizando nada o de lo que Claro, retenés una mínima cantidad, por ejemplo. literal. O sea, contenidos prácticos útiles que no tienen tanto sentido. Que qué sé yo, que capaz, no sé, una persona a los 15 años, en vez de estar, no sé, si no le interesa leer, o leer el Martín Fierro o leer literatura antigua o leer el Quijote, prefiere, no sé, desarrollarse como programador, a practicar matemática, porque no puede específicamente hacer esa, o sea, invertir todo ese tiempo en algo que le estaría sirviendo mucho más para lo que le interesa, Sí, en definitiva. exactamente. Y Bueno, de hecho, una de las cosas que también se ve mucho, incluso en ciertos programas universitarios, que pasa mucho que la gente te dice, no, la verdad que yo esto que vi en primero o segundo año, después no lo volví a tocar nunca más en la carrera, nunca más en el trabajo, y pasa mucho. De sí, hecho, se sobrecapacita la gente acá en Argentina, puntualmente en las universidades públicas. O sea, se hace una sobreinversión. Esto es un problema también, sí, en cosas que no obviamente, tienen del sentido, sistema aparte. público, pero te dan cosas que no tienen sentido. Eh, Sí, sí, es para y bueno, no alargarte me quiero la extender currícula. porque entraría ya en cuestiones más, digamos, de coyuntura, pero en Sí, definitiva también eso depende de la pasa. O sea, carrera, ¿no? Pero depende mucho de la básicamente carrera, sí. depende de dónde, obviamente, pero en general, digamos, el conocimiento que vos necesitas para defenderte no lo estás obteniendo hasta la universidad. Y es mentira que una persona, ponele de 15, 20 años, no puede entender, perdón, 15, 14 años, no puede entender lo que es una derivada de una integral. Se lo tenés que enseñar, obviamente, con un programa, pero pasa que si vos, en vez de especializarte en eso durante cierto tiempo para que el chico pueda desarrollarse en ese ámbito, le vas dando contenidos ultra variados sin conexión interna entre ellos, entonces es lógico que vas a Sí, tardar sí. mucho más. 40 minutos de Martín Fierra, 40 minutos de integrales, como para... ¿Viste? No tiene nada que ver, es Sí, sí, sí. decir, 40 minutos de geografía, 40 minutos exactamente, de historia, 40 minutos de lengua, 40 minutos de matemática, 40 minutos de computación y termina el día. Y el chico tuvo una Sí, educación sí. integral. Llega a No, la no casa y vaya lo a único ser que que en quiere el hacer es dormir minuto... porque está re cansado. O Sí, sea, no vaya a ser que en el minuto 46 se le ocurra algo, viste, interesante. Hay que no, no. cortarlo antes. Bueno, acá Encima recomendamos autores. esos tiempos, es tremendo, porque Sí, tiene que sí. ver también con el Está todo tiempo que pensado. tardas en concentrarte, en desconcentrarte, está todo pensado. Sí, sí, sí. Está todo pensado. Es como para que... es como para que no te interese el tema y te quedes con lo que te enseñaron y ya está. ¿Viste? No, Bueno, no lo ahora pienses nos van a demasiado. decir conspiranoicos, odiadores de la educación pública, odiadores de la educación universal, Y acá es cuando pero por favor, sacamos... cita al que hay que citar. Bueno, acá traemos a John Taylor Gatto, que le interesa, bueno, John con H, Taylor con y Gatto con doble T. Eh, Era un profesor norteamericano. Si no me equivoco, fue 2 o 3 años el mejor profesor de, creo que era Nueva York, una cosa así. Eh, y tiene un libro que está muy bueno, llamado Armas de Instrucción Masiva. Y lo recomendamos básicamente porque él habla de todos estos temas. Al igual que otros autores, como por ejemplo Iván Illich, creo que se pronuncia así el apellido, que es Iván con, como te suena, Illich con Illich, que también habla de... Son más de... Él es más de unschooling, pero está bueno igualmente recomendarlo. Es una persona más de izquierda, pero en algunas cosas la pega sobre el tema de educación. Después tenemos a Stefan Molyneux, que habla de crianza pacífica. A Stefan también, freedomain.com. La verdad que es una de las personas que debe haber ayudado a más personas, sobre todo jóvenes, por todo el mundo. Eh, Después, en español, si por ejemplo les interesa, tenés a Laura Mascaró, con tilde, es una española, que habla mucho de homeschooling, ella creo que también es más unschooling, y tiene un canal de YouTube, y tiene libros, y tiene un montón de contenido. Todos los que estamos nombrando tienen libros y contenido y todo. Inclusive Stefan está escribiendo un libro de crianza pacífica. Bueno, no está publicado, pero está escribiendo. Y tiene 1000 Sí, todos podcasts los hablando otros del libros que tema. tiene son muy Eh, buenos. Sí, también. Usen su criterio. Está Sí, bastante, sí. está bastante bueno y tiene también su podcast de Freedom and Radio que también es muy recomendable. Sí. Después tenemos, por ejemplo, a Sandra Dodd, D-O-D-D, con 2D al final, que también es una, a lo mejor de unschooling. Son como, lo que estamos nombrando serían como la base, ¿viste? Tenés a John con H, Holt, Holt, es el apellido. También habla de educación, este tipo de cosas. Estos son autores, si les interesa investigar.
Es, te diría que lo mejorcito de lo que hay sobre estos temas. Después al que le interesa, y si conocen alguno que está bueno, también háganoslo saber. Porque hay gente interesada. Sí, pónganlo en los comentarios Sí, o sí, déjennos en algún lado sí, en algún para lado. que lo recibamos. Nosotros hay dos, por lo menos, currículums de homeschooling. Porque, bueno, decís, no me interesa el unschooling, me interesa el homeschooling. Bueno, tenemos dos currículums que son interesantes. Uno es el ronpaulcurriculum.com. Literalmente es una currícula de homeschooling hecha por Ron Paul. Y hay más personas metidas dentro del movimiento libertario de Estados Unidos. Y después tenés, por ejemplo, la Academia Orden San Elías, también que está interesante, sobre todo por la gente católica o cristiana también podría llegar a ser. Sí. Que también es recomendable. Estos son de Argentina, el de Ron Paul es en inglés, el de San Elías es en español, es en Argentina y todo. Ambos son currículums de homeschooling, o sea, tenés contenido semanal, Claro. por materia, por año y todo ordenado en eso. Dicho de una manera en la Que los cual uno recomendamos. puede dárselo a los hijos también. Sí, Acá es exactamente. muy interesante también hacer notar algo que es una recomendación que es obvia, pero nunca está de más decirlo. Obviamente tienen que revisar la legislación para saber qué es lo que pueden hacer. Porque una cosa está muy Sí, bien sí. tener las ideas, pero tampoco la idea es terminar preso. Porque va a ser mucho más difícil educar a los hijos desde la cárcel que, bueno, dentro de las herramientas. O sea, llamamos a la cordura también, ¿no? No hacer estupideces. Sí. Ahora, No. en muchos lugares. Y No, esto lo es mismo revisar vos el impresionante, contenido. Porque no es obviamente. homeschooling Pero. y No, sí, ya está, y está todo es lo bien. mismo O que sea, dárselo al es Estado. revisar ¿No? el contenido y obviamente revisar la legislación. Nosotros entendemos que lo que se puede hacer es, obviamente después si está bien o está mal lo que se puede hacer es otro tema, podemos discutirlo y no, en ese sentido creo que la gente que nos puede llegar a decir algo al respecto, no creo que diferamos mucho porque estamos de acuerdo con que la formación parte de la familia, es una responsabilidad y un deber de los padres y cualquier, digamos, abuso o querer pasar sobre eso es necesariamente casi una violación de un derecho humano básico Sí. del niño de ser educado por sus padres. Ahora, vale mucho ver qué es lo que se puede hacer y de hecho, a veces sorprende, se puede hacer mucho, no es... O sea, si bien a veces en algunos países la legislación es ultra dura con el tema de, bueno, sí o sí tenés que mandar a tu hijo a hacer una certificación del Estado porque si no lo vamos a hacer ostracismo el resto de su vida y a vos te vamos a meter preso por no darle acceso a la educación, que es un derecho humano básico y la educación es lo que el Estado dice que es la educación, lo que el ministerio dice que el chico tiene que aprender cuando tiene 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. Bueno, a veces se pueden buscar alternativas y es mucho lo que se puede hacer. Aclaro eso por Sí, una hay cuestión países obvia. que O es sea, más tampoco digo que... difícil. Por ejemplo, del O sea, habla hay países que es más hispana, difícil, hay España, países... por ejemplo, es bastante complicado con el tema del homeschooling y todo esto. Argentina Sí es, es cierto que hasta donde yo sé, existen... parece que se Sí, puede, hay Argentina cierta se puede, flexibilidad. sí. Bueno, tenés, al que le interesa Es también, lo que no tenés quiere las que sepas, escuelas... también que se Es puede. lo que no quiere... Sí. Las escuelas Umbrella, que son escuelas que, bueno, te permiten certificarte. Por ejemplo, la Orden San Elías, vos cuando terminás, certificás con un colegio de Estados Unidos, creo que es primaria y secundaria lo que tienen, son, si no me equivoco, 12 años. Está todo en la página web, tenés el currículum, literalmente, puedes ver el contenido. No todo, obviamente, porque no te van a dar el contenido y después te lo cobran. Sí. Los precios son parecidos, los precios a hoy, no sé cuántos serán dentro de 20 años, los precios hoy, tanto en el de Ron Paul como Academia, en la Orden San Elías, son Academia San $400, Elías. más o menos, $400, $500, siempre tenés algún gasto extra. Anuales, aclaramos por las dudas, $400, $500 anuales, más o menos los costos que manejan estos currículums. Hoy, tal vez mañana se modifica, no lo sabemos. Pero está todo el contenido, lo puedes revisar, lo mismo que el de Ron Paul, los primeros episodios de todas las materias te los dejan ver, que son los primeros 5 episodios de las materias, te los dejan ver. Tiene sistemas distintos. El de Ron Paul, por ejemplo, creo que es todos los viernes te hacen un examen o te hacen entregar un trabajo práctico, digamos. Y bueno, es 1 y 1, me parece. O eso es lo que escuché. San Elías Sí. no sé cómo maneja eso, pero bueno, son opciones, ¿no? Distintas opciones que uno tiene. Si conocen alguna, por favor pásenla, porque estamos interesados.
Sí. Eh, Aclaro que hay algo que es interesante, que, bueno, acá en Argentina, esto ya es por ahí, ya irnos un poco por la tangente, pero me parece que está bueno hacer el comentario porque es algo que se está hablando ahora. sí, Eh, Está como muy en boga el debate por el tema de los vouchers. Y creo que fue en New Hampshire, que bueno, lo comentábamos también, que si vos educabas a sí. tus hijos en casa, o sea, si hacías homeschooling, el Estado te reintegraba lo que hubiera gastado en educación eh, Sí, por el equivalente al tu presupuesto hijo por en un año alumno, escolar. por tu hijo, sí, sí. Exactamente. Si bien entendemos que desde el punto de vista del libertario de Ancapistán no es lo ideal financiar educación privada con fondos públicos extraídos mediante la extorsión de los impuestos, si se pasa un sistema de voucher, por lo menos vas a tener como padre la posibilidad de elegir a qué escuela mandarlo, o estaría bueno que también te Sí, deben es una opción, ese, estaría ese bueno, dinero sí. para pagar un sistema Sí, de educación. Entonces, acá, por ejemplo, estoy hablando con precios de Argentina, no sé, y esto puede cambiar, pero si $400 anuales equivalen, por ejemplo, al dólar 750 Blue, son 300.000 pesos anuales, que parece mucho, pero el Estado gasta por alumno por mes 50.000 pesos aproximadamente. O sea, con 6 meses de educación pública, pagás un año de educación privada en casa. Estamos sí, hablando de un literal. sistema privado con una certificación de Estados Unidos. Es Sí, decir, bueno, porque eh, a el, eso iba. Me parece que ellos tienen esta conexión con una Umbrella School allá, que básicamente son colegios que te permiten certificarte aunque no vivas en ese país, ¿no? Entonces, tu hijo rinde exacto, un examen de secundario y se lleva el título de secundario de este colegio en Estados Unidos, por ejemplo. En la exactamente. Orden San Elías Entonces, hacen eso. Vos cuando terminás se certifica con un colegio de Estados Unidos y después vos validas tu título acá con el Ministerio de Educación por si querés que tu hijo tenga el título de secundario acá, por si quiere ir a una universidad acá, por ejemplo. Y le piden eso. pero estamos hablando que no solamente sale la mitad por año, Sí. sino que además, o sea, la otra diferencia también es, por ejemplo, que te reiterarían con un voucher, sería, no sé, útiles escolares, material, o sea, elementos extra, viajes escolares, o sea, cosas que podés seguir utilizando para invertir en la educación de tus hijos. Esto es bastante Sí, sí. interesante, la verdad. Porque es Bueno, dinero también hay otro que tema. estás invirtiendo de forma mucho más eficiente. Sí, sí. Bueno, después está el otro tema. Esto lo habla mucho Laura Mascaró, por eso también la recomiendo. Dice, no, el homeschooling es como pues, tipo para ricos, ¿no? O sea, solamente los ricos pueden hacer homeschooling. No, chicos, la educación pública obligatoria estatal no existió toda la vida. Es un experimento nuevo. Eh, el canal de Mascaró tiene ejemplos de cómo ella hizo, siendo que ella trabajaba, ¿no? En un lugar normal y todo. Cómo hizo el tiempo para poder educar a tus hijos, ¿no? O sea, imagínate, tenés tiempo para otras cosas y no tenés tiempo para, ¿viste? Tenés tiempo para estar 2 horas en Instagram al día o 3 horas de TikTok al día y no tenés tiempo para explicarle un tema a tu hijo, ¿no? Durante todo el día, porque capaz no se trata de sentarlo a las 9 de la mañana y poner un timbre en tu casa y educarlo. Así que si tienen eso, no, el homeschooling no es para mí porque yo y mi mujer trabajamos 8 horas todos los días y no podemos. Bueno, ahí en Mascaro tienen contenido que les puede interesar. Es una cuestión de dar prioridad a lo que tiene prioridad, ¿no? Tus hijos y no otro. Pues si no, claro, porque eso también es lo fácil, ¿no? No, yo no puedo porque no me dan los tiempos. Se lo dejo que el Estado me lo críe, ¿viste? Como tengo un hijo para dárselo al Estado. Eh, Hay formas, por eso recomendamos contenido. Eh, si tienen más currículums, pásenlas, porque es interesante. A ver, si querés pasamos a otra área, que es comunicación y software, que es interesante. Eh, que Sí. tenemos primero que nada las Acá es la redes. parte De esto donde nosotros ya tenemos un entramos a episodio. herramientas. Sí. Sí. Hasta ahora Entramos a cosas. herramientas que nosotros usamos consistentemente con Ian también. Sí, sí, sí. Sí, estas a veces son como lo más fácil de poder aplicar, ¿no? O sea, Lo que agarras primero, digamos. básicamente cambiar el chat que usás, por ejemplo, ese tipo de cosas. No significa que no dejes de usar uno, pero si tenés otra persona que está interesada en la privacidad y todo este tipo de cosas, empezá a hablar por otros lados. Y acá, bueno, empezamos si querés por redes y te dejo. Pero nosotros tenemos un episodio de esto, de Tor, I2P, IPFS y todo esto. Pero bueno, lo volvemos a nombrar también nuevamente. Bueno, básicamente, términos de redes, o sea, nosotros en general lo que hacemos cuando nos conectamos a Internet es siempre pasar por el servidor del proveedor de Internet, o ISP, que puede ser el caso que sea, digamos, una empresa que ofrece este servicio, que es vital, obviamente, porque necesitamos, digamos, un punto de acceso a Internet. Ahora bien, nosotros en todo ese proceso hacemos digamos, dejamos un rastro digital que
es muy fácil de seguir y es muy fácil que toda esa información se vuelva en nuestra contra. Porque, por ejemplo, si de golpe, ¿no? Estamos buscando información, está bien, ¿no? Capaz que no tenés que vivir en China para que esto te pase, ¿no? Pero estás buscando información vinculada a, no sé, ideas libertarias o antiestatismo o educación en casa. Todas estas cosas, digamos, podrían levantar alarmas. Y, por ejemplo, en Argentina existe una legislación que durante varios años tu ISP tiene que mantener un registro de a cuáles sitios vos accedes. Si bien ellos no pueden ver qué contenido, en la mayoría de los casos, ¿no? Qué contenido vos estás extrayendo de esos sitios, sí pueden ver que vos estás ingresando y que estás haciendo llamadas a esos sitios. Entonces, una forma muy simple y muy efectiva y gratuita, de hecho, por lo menos gratuita para quien lo usa, ¿no? De evitar todo esto es utilizar una tecnología llamada Tor, que nosotros la hemos comentado, les invito a que vayan al episodio donde hablamos específicamente de esto, pero básicamente Tor es como una especie de capa de red anónima o red de anonimato que lo que hace es enrutar el tráfico de Internet de forma encriptada a través de varios servidores de manera que entre el servidor de entrada y el servidor de salida no haya una correlación y nosotros podamos acceder a información que está disponible en la red o en Internet de forma anónima. Es decir, sin que el sitio sepa quiénes somos y sin que nosotros nos puedan vincular como que accedimos a ese sitio. Entonces, por ejemplo, para todo este tipo de información es excelente. Sobre todo si se quiere acceder de forma anónima o no queremos dejar un rastro fácil. La forma más simple de hacerlo es descargando el navegador Tor, que lo pueden hacer desde la página torproject.org y está disponible para varios sistemas operativos. Ahora vamos a dar recomendaciones de sistemas operativos. Se puede descargar desde Windows, pero desde ya les aviso que es muy Lo mismo que difícil, en por no Android. decir prácticamente Se llama imposible Orbot. hoy en día. Exactamente. En Orbot, Android se llama o también Orbot. tenés el navegador Tor. Sí. Navegador Tor también tenés Tor Browser. Es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, usar Windows o cualquier software de encima de Windows de forma anónima. ¿Por qué? Porque es software privativo y porque tiene varias capas de trazabilidad, es decir, integradas. O sea, básicamente Microsoft quiere saber qué es lo que estás haciendo con Windows. Entonces, usar Tor desde Windows puede ser que esconda cosas de tu ISP, pero no las va a esconder de Microsoft. Entonces, para eso tenemos otras redes. Bueno, otra alternativa, una red alternativa a Tor, es I2P, que está buena porque básicamente opera de forma en la cual vos no solamente, digamos, aportás tráfico, o sea, puedes acceder a contenidos dentro de esa red, no está tan orientada a poder acceder a contenidos en la red externa, sino algo como más orientado a mantener, digamos, dentro de I2P, o sea, vos usas I2P para acceder a contenidos dentro de I2P, y vos, además de acceder a esa red, usás un tráfico, es decir, aportás un tráfico a la red. ¿Qué significa esto? Que básicamente vos enmascarás parte de tu tráfico, es decir, lo que vos estás haciendo con lo que hacen otras personas, con lo cual es extremadamente difícil de identificar quién está haciendo qué, es decir, a qué tipo de contenido se está accediendo. Entonces es una forma muy segura también de hostear contenido, de poner contenido a disposición, de poner herramientas para que las personas puedan acceder a, por ejemplo, información que se pueda considerar sensible o información que se pueda considerar peligrosa. Insisto, o sea, no estamos en China, pero no estamos muy lejos de llegar a un gobierno cada vez más autoritario en la cual los derechos digitales se violan cada vez más y empecemos a depender de estas tecnologías. Entonces, no crean que esto es solamente para terroristas o para gente que comparte, no sé, contenido extremadamente ilegal, sino que esto realmente es una herramienta que se puede utilizar para... tiene un uso legítimo, se puede utilizar para el activismo. Y de hecho conviene que la utilicemos para el activismo para desmitificar el hecho de que esto es solamente algo que usan los criminales. Porque ¿cuál es el argumento? Ah, vos usas Tor, tenés Tor instalado. Bueno, debe ser que te gustan los nenes, ¿no? O sea, es medio así un poco la idea. Y no necesariamente es eso. O sea, seguro que hay gente de mierda que lo hace, pero no me interesa. Exactamente. O sea, es como... Sí, ¿cómo que el gobierno no puede poner una cámara en tu casa? ¿Qué haces en tu casa que no pueden poner una cámara en tu casa? ¿Me entendés? No, es definitivamente. Y de hecho... bueno, ayer estaba escuchando en el podcast de No hay almuerzo gratis, que se lo recomiendo mucho, habla de Thomas Szasz, que es otro genio, que no lo vamos a nombrar en este episodio, pero bueno. En el episodio creo que es el 175, ya en Australia, esto lo comentaban como noticias que fortalecen el efectivo electrónico. Ya en Australia, por ejemplo, cuando vas a retirar efectivo del banco, te preguntan para qué lo vas a usar. O sea, lo tenés que hacer con un cajero en persona y te preguntan para qué lo vas a usar el efectivo. Y es como, ¿cómo que no te podemos preguntar? O sea, es como si vos tenés efectivo, evidentemente eso es un criminal, porque hay cosas que no querés que el gobierno vea. ¿Por qué no usas una tarjeta? ¿Por qué no usas una transferencia? Es como, algo mal estás haciendo. Sí. Exactamente. Entonces, si cualquiera le interesa su privacidad o su seguridad,
entiende por qué estas herramientas son importantes, más allá del uso que le dan a algunas personas, que ese es otro tema completamente distinto. Pero vos como persona que se preocupa por la libertad, por mantener, digamos, información disponible al resto, podés aprender a usar estas herramientas, inclusive a contribuir. O sea, por ejemplo, contribuir con Tor es fácil porque vos podés incluso descargarte una extensión para el navegador que te permite compartir tu tráfico, parte de tu tráfico de internet, para que la gente pueda acceder a sitios vía Tor. Entonces, esto es algo Sí, todo extremadamente esto lo bueno nombramos porque ya en el episodio de Thor. Al que le Sí, interesa, chicos, ahí tienen más contenido específico. exacto. Entonces, Sí, bueno, sí, no, está no ahí. quiero extenderme demasiado con esto. Sigamos Sí, sí. con otras cuestiones que tienen que ver con Internet puntualmente. Y vamos a hablar de dos tecnologías. Una se llama IPFS y otra Torrent. Básicamente IPFS lo que es Sistema de Archivo Interplanetario. Entonces, ese es el nombre, Interplanetary File System. Básicamente lo que hace eh, es una forma de acceder contenido distribuido entre varios nodos y a partir de ahí lo que nosotros hacemos es eh, acceder contenido utilizando el hash, es decir, un identificador único de ese archivo y no una dirección. Es decir, en vez de acceder a un servidor, es como que le pedimos a la red que nos mande un archivo determinado. Es algo similar a cómo funciona Torrent y no queremos tampoco extendernos demasiado con esto. Creo que hay un episodio que hablamos específicamente de este tema, pero también es una tecnología Sí. que podemos utilizar para, por ejemplo, poner a disposición material de uso público o material en general, o sea, contenido. Estas tecnologías básicamente desmitifican todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, intellectual property, Sí. IP, porque básicamente es como, bueno, efectivamente el Internet te permite acceder a cualquier tipo de información. Sí, inclusive una Después, anécdota chistosa, sí, rápida. Hay uno de los modelos de inteligencia artificial que hicieron, no me acuerdo exactamente cuál era el modelo, pero creo que fue Facebook o Google, no me acuerdo cuál de los dos, hizo un modelo de inteligencia artificial, creo que la llama, que era código libre para investigadores. Entonces, ¿qué hizo uno? Descargó el modelo, lo subió a Torrent y dijo, chicos, lo comparto en Torrent y les paso el link, así lo pueden descargar más rápido todos. Entonces lo hizo libre utilizando Torrent. Descargó el modelo que podía tener acceso con permiso, que era libre, lo subió a un torrent para compartirlo más rápido con los investigadores. Obviamente todo el mundo lo pudo descargar. Entonces es una forma sí, sí. de poder hacer este tipo de cosas. Pero incluso, ojo, hay algo que está buenísimo que IPFS y Torrent son formas mucho más eficientes de distribuir contenido que usar un solo servidor. Sí, sí. O sea, porque en vez de conectarse todo el mundo al mismo servidor, o sea, vos estás descargando y al mismo tiempo estás compartiendo. O sea, es súper eficiente. La información se Sí, sí, sí. comparte mucho más rápido. Es un uso del ancho de banda mucho más inteligente, en mi opinión. Sí, sí. Bueno, después, Tenemos los después tenemos VPNs. una herramienta que consideramos también importante, no es fundamental, pero ayuda un montón, sobre todo en esto de proteger información de tu ISP o tu proveedor de internet y de servicios de control cuál es, bueno, de la dirección desde la cual te estás conectando, que son las VPNs. Acá no vamos a ahondar mucho, o sea, una VPN no es para obtener anonimato, no te vuelve privado, no te garantiza que no te van a hackear ni nada de eso, o sea, hay mucha publicidad falsa. Voy a nombrar dos VPNs, dos proveedores que considero que son serios. Uno es Mullvad, que es personalmente el que yo uso, o sea, estoy poniendo mi dinero donde está mi boca, como dicen en inglés, o sea, yo uso Mullvad y pago con Bitcoin Cash y te hacen un 10% de descuento pagando con Bitcoin Cash. Tiene un plan de tarifa fija, que son 5 euros al mes, y si pagas con Bitcoin Cash es el 10% de descuento, o sea, son 4 euros y medio por mes. Y compras un año y es lo mismo, o sea, no es... Y no tienen programa de partner, o sea, no se están financiando porque ni siquiera Vuelva paga por este tipo de cosas. O sea que Sí, simplemente sí. lo recomiendo porque es el servicio que yo uso, porque aceptan Bitcoin Cash de forma directa, no usan Coin Payments ni nada, o sea, te dan una dirección de Bitcoin Cash en la página de ellos. Y bueno, básicamente es como la tecnología que yo recomendaría o la VPN. Otra muy buena, que está buena si tenés, por ejemplo, el plan completo de Proton Mail, que ya lo vamos a Es lo que mencionar, yo es uso. Proton VPN. Proton Unlimited, sí. Sí, sí, Proton VPN que también viene Exactamente, con Proton Drive, tiene un montón de cosas, que es una nube exactamente, es encriptada, como, privada, que te da viene 500 como gigas. en un combo. Sí, también Y está es bueno. una VPN que también está bastante recomendable. O sea, no hagan nada con una VPN, aviso, que no harían Sí, sí. sin una VPN. O sea, de movida, ¿no? Porque ya veo no, pero en serio, o sea, aclaro por eso. O sea, una VPN no es para anonimato, es simplemente para evitar que tu ISP pueda ver qué es lo que estás haciendo con el servicio que te prestan. Nada más. Sí. Después tenemos los DNS, que también recomendamos NextDNS. Hay algunos como, creo que Proton VPN tenía DNS también, no me acuerdo exactamente. Sí, Eh, sí.
y lo recomendamos también. Pero básicamente es una forma fácil de, si no vas a pagar una VPN, sí lo que puedes hacer es cambiar los servidores de DNS. Básicamente lo que es, vos cuando te conectás a un sitio, en vez de acceder directamente al sitio, o sea, tu navegador lo que hace, por ejemplo, es pedirle la dirección IP del dominio a un servidor DNS. Bueno, el servidor te devuelve una dirección IP. Lo que haces con eso es te conectas directamente con esa dirección IP. Ahora, en ese intercambio, queda el registro de, bueno, a qué sitio te querías conectar. Que eso normalmente te lo ofrece tu ISP. Si vos cambiás los DNS por un servicio encriptado como NextDNS, que no vamos a explicar acá cómo funciona, o sea, tendrían que hacer la investigación ustedes de entrar a NextDNS que explica cómo se configura, pero lo que pueden hacer es directamente, en vez de acceder a un sitio utilizando el servicio de DNS de su proveedor, utilizan NextDNS, que es privado, es encriptado, y todo ese tráfico, todo ese intercambio, bueno, esta es la dirección IP del sitio al cual busques entrar y este es el registro del sitio, Sí, queda es gratis y es anonimizado, sencillo por lo de menos usar, cubierto. no es difícil. Exacto. Son un par de pasitos. Queda no es cubierto nada, por una capa de no tienes que cifrado. instalar nada, no tienes que hacer nada raro. Sí. O sea, lo único que ve su ISP es a qué dirección IP se van a conectar, pero no ven exactamente a qué sitio pertenece. Exactamente. Después, bueno, tenemos chats. Acá hay varios interesantes. Tenemos Briar, se escribe Briar, que también es un... Son distintos. Creo que esto merece un episodio particular, ¿no? Sí. Pero básicamente los nombramos si querés rápidamente. Briar es una red, es un chat que tiene otras cosas, tiene foros, grupos públicos y todo. Es P2P. Sí. Y lo interesante es que vos corres tu propio nodo en tu teléfono. No, pero, acá es o sea, cuando corremos tiene nodo donde tiene sentido correr Acá de nodo. verdad tiene sentido. Sí, no es como en BTC. Sí. Porque vos estás realmente usando... Acá realmente vos firmás tus propias transacciones, tus propios mensajes. Entonces está buena. Realmente es P2P. No tiene servidor central, no tiene servidores siquiera. Cada servidor es cada teléfono que está encendido. Exacto. Tiene bastantes limitaciones. Y funciona sobre todo, o sea que es indetectable, bueno. básicamente. Sí. Y sí, funciona sí o sí sobre Tor. Funciona offline, puedes mandar mensajes por alguna intranet o por una red mesh o por Bluetooth o lo que quieras. La verdad está bastante bueno. O inclusive podés poner un mensaje en un pendrive y mandarlo por un dispositivo físico. O sea, la verdad que está muy bueno. Después tenemos Signal, que lo usamos bastante con Leo. Que bueno, tiene un par de desventajas como que tiene un servidor central y... Exacto. te obliga a poner tu número de teléfono, básicamente. Sí. Después tenemos Pero Session. la ventaja es que es software libre, es decir, el código es libre, o sea, el cliente es libre. Y es completamente cifrado. Es decir, yo es lo que le recomendaría a cualquier persona que quiera automáticamente mejorar su comunicación. Me decís, ¿qué sistema de comunicación utilizo? Y Signal directamente. Lo único que no tiene es una forma, digamos, de contactar vía nombre de usuario sin compartir el número de teléfono, pero una vez que tenga eso, y creo que estaban laburando en eso, debería ser lejos una de las aplicaciones de mensajería más seguras y más privadas de todas. Tienes también aplicación de escritorio que está bastante bien y no requiere que esté el celular encendido, o sea que está bastante bien armada, la verdad. Sí. Después tenemos Session, que está basado en Signal, pero no tiene, usa el mismo primero no tiene protocolo, nombre de usuario, claro, sino que te pone, tenés tipo una clave pública y una clave privada, o sea, clave privada 12 palabras, tal cual Bitcoin Cash, y la clave pública es una dirección, un código alfanumérico, igual que una dirección de cripto, que lo podés mandar a otra persona y listo, y puedes hablar, y no tiene servidor central y todo esto. Pues está SimpleX, que bueno, también es otra aplicación de privacidad. Esta es bastante más nueva. Y también está buena, es parecida a Session, pero cambian algunas cosas. Después tenemos... ¿qué nos queda? No sé cuál es la diferencia Threema. de esta. Threema, sí. Sí, Threema básicamente es una aplicación que existe hace bastante tiempo. Creo que hace un par de años ya liberaron completamente el código, o sea, sigue siendo un servidor centralizado, pero básicamente tiene la posibilidad de contactarte, usarla de forma completamente anónima. O sea, lo puedes comprar de manera anónima, lo puedes usar de forma anónima. Sí, requiere un único pago. Esa es la única desventaja que yo noto, pero para mí es una de las mejores aplicaciones y yo la he usado para ciertas cosas y la verdad funciona bastante bien. Sí, después recomendamos ProtonMail para mails. ¿Saben qué? Hay una página que se llama privacytools.io. Tools en plural. Ahí pueden ir y tienen redes sociales, y así tiene todo. Está, por ejemplo, Mails, está ProtonMail, que es el que personalmente uso.
Pues en redes sociales tenemos, por ejemplo, Mastodon, Memo, que siempre la nombramos, todo lo que es el Fediverse, que también está dentro de Privacy Tools, lo puedes encontrar. Muchas de estas cosas que estamos nombrando ahora están en Privacy Tools, por eso lo recomendamos. Pues tenemos sistemas operativos y programas libres. Por ejemplo, tenemos GNU, Linux, Debian, Tails, KubeOS, Ubuntu Touch, que es para dispositivo móvil, aunque le falta un montón, la verdad. Tenemos Android, Sí, que está ya es medio código libre. difícil. Sí, GrapheneOS, LineageOS, CalyxOS, están todos en la página de Privacy Tools. Podcast Sí, de privacidad. obviamente estamos yendo un poquito rápido, pero porque no queremos tampoco entrar en detalle de qué es lo que hace cada uno y cuál es la aplicación. En general, recomendamos utilizar un sistema operativo libre, especialmente en la computadora de escritorio. Cualquier distribución de GNU con Linux debería ser mucho más segura y más privada que cualquier otra alternativa, inclusive que Mac o que y te acostumbras Windows, al toque. inclusive mucho más segura. Sí, y más rápido. Sí, no, es súper práctico. Hoy en día ya se puede aparte usar todo desde el navegador, así que... Sí, hay un podcast en cualquier caso, que Leo recomendó. Se llama Privacy, Security and OSINT Show. Oh, sí. Sí, que bueno, lo recomendamos básicamente de privacidad. A nivel mapas, está Organic Maps. Sí, es un... No, básicamente este podcast, ¿por qué lo recomendamos? Porque es un podcast muy bueno acerca de privacidad y seguridad y va muy en detalle. O sea, el autor hace mucho de lo que promete, o sea, de lo que propone en el podcast. Es un tipo que tiene muy claro el tema de la seguridad, pero orientado a la persona común, no al genio geek de las computadoras que tiene todo bajo control, que instala 200 millones de programas, usa firewalls y es, digamos, de muy bajo nivel, sino que es algo que es aplicable. Obviamente siempre lo lleva a un extremo, es la gracia del programa, pero de ahí se puede sacar un montón de herramientas muy buenas y lo recomendamos bastante. De hecho, varios de los consejos los seguimos de él. Hay cosas con las que coincido más, otras con las que coincido poco menos, pero en general está bastante bien y es por eso recomendable. Sí, en mapas, esto también está en Privacy Tools. Organic Maps, de los 3 que hay en Privacy Tools, para mí es el mejor. La interfaz es la mejor. Le falla alguna data, porque los mapas código libre son medio, le falta todavía. Pero está esta aplicación que es lo más cercana. Está en F-Droid. F-Droid también lo pueden descargar. Es como una Play Store, una tienda de aplicaciones. Te bajas aplicaciones, pero que son todas código libre. Ahí está Organic Maps y un montón de las que mencionamos. Después pasando, acá tenemos 2 últimos temas. Tenemos lo que es defensa. Acá obviamente está toda la parte de impresión 3D, a quien le interese. Que creo que en Argentina no está permitido, porque no están permitidas las armas caseras. Después, obviamente, la clásica, también tenemos un episodio de esto de Bitcoin Cash, un arma contra el Estado, una cosa así. Que hablamos de literalmente armarse, ¿no? O sea, prepararse. Ir a practicar, a sacar, como se llama en tu país, el certificado de legítimo usuario o lo que sea. Y estar armado, ¿no? Tener un arma a tu casa. No somos tan anarquistas de recomendarle a la gente que se arme por izquierda, eso no lo haríamos nunca. O sea, en ese sentido siempre... O sea, aplica el mismo sentido común que para el homeschooling, ¿no? Y acá con mucha más razón. Sí. Porque suelen ser mucho más graves las penas por, digamos, tener armas o portación si estás de armas ilegal. En Japón probablemente no te sirva nada todo esto, pues no te sirva nada, exactamente. ¿Por qué? Porque en Japón no se puede tener ni un tenedor medio afilado. O sea, acá aplica el sentido común. Obviamente que consideramos que el derecho a la defensa es un derecho completamente legítimo, parte del derecho a la propiedad y el derecho a la vida. O sea, es una violación lo que hace el Estado, esto de poner trabas a poder tener, digamos, elementos de defensa válidos. Pero bueno, o sea, es como es. Acá en Argentina, por suerte, no siento que sea tan complicado como en otros países. De hecho, hace poco estuve en The Bitcoin Cash Podcast y hablamos de este tema. Y es creo que más fácil obtener un permiso de tenencia de arma en Argentina que hoy en Canadá. O sea, estamos mejor que en Canadá en ese sentido. O sea, que una locura, ¿no? Sí. Pero está bien, o sea, y hay que aprovecharlo, porque mientras más legítimos usuarios tenés, menos posibilidades de avanzar contra los legítimos usuarios. O sea, si la mitad de la población es legítimo usuario y cualquier regulación que afecte a los legítimos usuarios tiende a molestar. A la mitad de la población por lo menos. Entonces al político eso no le gusta porque tiene que mantenerse en el calor de la mayoría. Y bueno, si la mayoría se le vuelve en contra porque le avanzó sobre esos derechos que consideran fundamentales, es mejor. Bueno, una excelente manera de promover esto es armándose uno de forma legal de lo que se pueda. Y ya con eso vas
no hace falta, digamos, hacer armas caseras No. digamos, Podés simplemente armarse de seguir forma ilegal. la normativa Sí. dentro de lo que te permite Sí, en tu y país. obviamente Si tu país no te permite nada y querés, coincidimos cambiate de con la país, filosofía libertaria en este punto. Obviamente que coincidimos Sí, con sí. que es un derecho básico poder armarse. Obviamente que es un abuso cada vez que te ponen una restricción contra eso, porque te están dejando indefenso. Entonces, Sí. obvio. Pero bueno, llamamos a la coherencia también y al sentido común. Sí. Otra cosa interesante, bueno, obviamente si vas a tirar, armate un grupo. Anda con. Empezá, sé el camino con gente, ¿no? Es más fácil que Sí, estar sí. solo. Después, otra cosa, por ejemplo, es literalmente crear una comunidad. O sea, si vos estás en una comunidad o unirte a una comunidad, eh, esto está dentro también de las estrategias, las Freedom Cell Networks y todo esto. Está dentro del episodio anterior en las estrategias. Pero bueno, es una forma. Otra cercana a esa es, bueno, el tema de producción. Acá muchas cosas es, por ejemplo, impresión 3D. Esto lo hablamos, microfabricación e impresión 3D, una cosa así, en un episodio con Dan. Lo recomendamos. Después hay herramientas, por ejemplo, LibreOffice, ¿no? Que son herramientas de productividad, hay un montón de código libre. O también tenemos lo que se conoce como homesteading, que es literalmente, si vives en el campo ya medio que lo estás haciendo, pero es empezar a producir vos algunas cosas mínimas, ¿no? O sea, que no te toquen un botón y te dejen sin agua, sin luz, sin gas y sin poder salir de tu cuadra, ¿me entendés? Es como un poquito lo opuesto a una ciudad de 15 minutos, ¿no? En el sentido de que capaz tenés todo a 15 minutos, pero lo tenés vos y no estás como... Es como no tercerizar tanto las cosas básicas. Acá hay cosas súper simples, como comprarte un purificador de agua. Capaz, obviamente, es todo depende de la decisión de vida de cada uno, ¿no? Si querés vivir en la ciudad o no querés Hay vivir en que la ciudad. sacar los químicos que te vuelven. Sí. Es que la planta le pone ahí liquidito. Sí, sí. Un chorrito de. Es el meme. Es un meme. Venimos jodiendo con eso, sí. Es un meme. Pero igual, comprate un purificador de agua, porque no vas a tomar el agua que te mandan, ¿no? Pero sí, bueno, el homesteading básicamente lo que intenta es, obviamente, salir de la ciudad, ¿no? Ir más a una vida un poco más alejada. No hace falta que te vayas al medio de la montaña. Pero, viste, tener algunas ciertas cosas tuyas, por así decirlo. Esto en YouTube tenés 600.000 canales de YouTube hablando de homesteading. Si te interesa, literal tenés infinidad de contenido. Sí, no se puede tener más cantidad de canales hablando de estos temas. No se puede tener más cantidad de canales. Sí, es tremendo. Off-grid y todo este tipo de cosas, hay infinitos videos. Son súper interesantes un montón. Pero bueno, ya eso depende de la decisión de cada uno. Pero bueno, son como... Nosotros tiramos los temas. Después cada uno que quiere investigar, que investigue. Estos son... Sí, es como te ofrecemos la pastillita roja. Sí, te tiramos todas las pastillas. Fíjate cuál te interesa, qué te interesa. Pero ahí tenés un montón de formas. Empezá por una, por ahí, no sé, te interesa más la parte de privacidad y seguridad. Y decís, bueno, vamos a probar Tor. A ver qué hay. Y si después, te ocurre algo mejor que lo que estamos diciendo, decilo. Y nosotros lo vamos a investigar también, obviamente. Si conoces algo que no conocemos. Claro, no somos dogmáticos en este sentido. O sea, usamos lo que tenemos a disposición. A veces una herramienta mejor, bienvenido sea. Sí, total. No es que solamente vamos a usar Signal porque es la única herramienta de comunicación que existe y no hay otra. Si hay una mejor, la usamos. Sí. Estamos buscando reemplazar WhatsApp, no estamos buscando optimizar al 100% la comunicación entre personas. Creo que lo mejor que puedes hacer es más privado. O sea, juntarte con un amigo y charlar las cosas de la cara, ya está. O sea. Sí. Pero no en un aeropuerto, ¿viste? Al lado de una cámara. No, al lado de una cámara. Así que bueno. Al lado de la cámara de tu casa. O al lado de. Sí. Al lado del Google Home. Un episodio largo. Al lado de Google Home. Susurrando al lado de Google Home, ¿viste? Sí, no se compran un Google Home, chicos. Así que bueno, este es un episodio también largo, que tiene un montón de cosas, un montón de contenido. Ya saben. Sí, bien denso vino. Pásenlo. Sí, tiene un montón. Igual que el episodio anterior. Así que bueno, esperemos que les haya interesado. Ya saben, tienen todas nuestras redes sociales abajo. Mucho del contenido, ya lo dijimos en el propio video. Por eso, sobre todo en los autores, que sí que deletreamos el apellido para que lo puedan encontrar fácilmente.
Porque muchas veces te pasa, a mí me pasa, ¿sabes qué? Mucho con Bastos. Tipo, menciono un libro o algo y es tipo, pará, que y tengo que andar yéndolo a buscar. Me pasó el otro día ¿Te pasa todo que el yo hace mucho tiempo, había visto un video de Miguel Ángel Bastos hablando de Sí. un autor que supuestamente invitaba, no sé, a la evasión fiscal, o sea, que era un conservador. Y hasta que otra cuenta que no tiene nada que ver con Bastos subió el video de Bastos diciendo, acá es donde Bastos habla de tal, hasta ahí no supe cómo se llamaba el tipo. Y Bastos lo dice. Pasa que el tipo lo dice tan cerrado. Sí, hay Su veces que acento no gallego, que lo... está buenísimo, pero bueno, te tenés que acostumbrar. O sea, tenés que mirarte 5 videos de Bastos para empezar a entenderlo. Sí, necesitas Y un no, par de no estoy horitas hablando de de Bastos. entenderlo, o sea, entender cómo habla. No, bueno, pero por eso especificamos a veces bien los apellidos, sobre Sí, todo sí, los sí. autores. O sea, Aunque eran apellidos dentro de todo cortos y sencillos los que mencionamos. sí. Así que bueno, ya saben, suscríbanse, compartan, den like, todo nos sirve. Y bueno, chicos, muchas gracias, Leo. Gracias a Y vos, nos Ian, por vemos traer el tema. el viernes que viene. Chau, chau. Chau, chau.